Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy nos adentraremos en un evento crucial para entender la evolución de la psicología moderna, la primera conferencia Tavistock, impartida por Carl Jung en Londres en 1935. Un momento histórico donde Carl Jung desnudó su pensamiento frente a médicos y profesionales, revelando la profundidad de su enfoque analítico. Imagina esto, un auditorio lleno, médicos de todas partes del Reino Unido, reunidos para escuchar al hombre que se atrevió a ir más allá de lo científico y lo médico, que exploró los mitos, los símbolos y lo espiritual. Carl Jung no solo hablaba como médico, sino como un explorador de la psique humana. Y ese día comenzó con una advertencia modesta. Mi lengua materna no es el inglés. Si cometo errores, pido disculpas. Pero enseguida, la sala se llenó de atención. Porque lo que venía no era un discurso cualquiera, era una revolución silenciosa. En esa conferencia, Carl Jung no se limitó a exponer ideas, desarmó toda concepción reduccionista de la psicología. Habló de que la conciencia es apenas una franja delgada flotando sobre un inmenso océano inconsciente. Afirmó que la psicología no puede limitarse al estudio de lo observable, porque eso sería ignorar la mitad o más de la experiencia humana. Para Carl Jung, comprender el inconsciente no era una opción, era una necesidad para entendernos verdaderamente. Desde el Instituto de Psicología Profunda, te planteamos una pregunta. ¿Y si todo lo que crees saber sobre ti mismo fuera solo la punta del iceberg? ¿Y si el verdadero tú estuviera esperando ser descubierto en las sombras? Acompáñanos en este viaje por la primera conferencia Tavistock y descubramos juntos las bases de una psicología que no teme mirar hacia lo más profundo del alma humana. Desde el comienzo de la conferencia, Carl Jung dejó claro que su objetivo no era imponer una teoría acabada, sino compartir su experiencia y observaciones como médico. Declaró con humildad que para él, cada caso nuevo es casi una teoría nueva. Esta afirmación, aunque sencilla, encierra una verdad fundamental de su pensamiento. La psique humana no puede ser reducida a fórmulas fijas. La psicología analítica junguiana parte de una premisa radical. El inconsciente no es un simple basurero de la mente, como muchos pensaban en su época, sino un sistema vivo, dinámico, con su propia lógica. Carl Jung propuso estudiar este sistema no solo desde la psicopatología, sino desde la normalidad. Afirmó que las enfermedades mentales son procesos normales perturbados. Por eso, el estudio de la mente sana es igual de esencial que el de la mente enferma. Uno de los conceptos más provocadores que presentó fue que la conciencia, lejos de ser el centro de todo, es apenas una parte diminuta del aparato psíquico. La conciencia es intermitente, dijo. Y tenía razón. Pasamos buena parte de nuestras vidas en estados inconscientes, al dormir, al soñar, en la infancia o incluso en estados emocionales intensos. Lo más inquietante, según Carl Jung, es que no somos plenamente conscientes ni siquiera de nuestro propio yo. Relató casos de personas que siendo adolescentes de repente se daban cuenta por primera vez de que existían como individuos separados. El yo entonces no es algo fijo, sino un complejo que se construye y transforma constantemente. Y no solo se forma por lo que recordamos o sentimos, sino también por fuerzas que nos habitan y que muchas veces ignoramos. En esta parte de la conferencia, Carl Jung nos invita a cuestionar nuestra idea de identidad. Nos recuerda que hay partes de nosotros mismos que aún no han despertado. ¿Qué significa entonces ser uno mismo? ¿Hasta qué punto podemos conocernos realmente? Para comprender a fondo la propuesta de Carl Jung, es necesario adentrarse en una de sus ideas más poderosas, la conciencia como una pequeña isla rodeada por un vasto océano de inconsciencia. Durante la conferencia lo ilustró de manera magistral. La conciencia es como una superficie o una piel sobre una vasta área inconsciente de extensión desconocida. Y aquí es donde todo se vuelve más interesante. Carl Jung afirmó que no sabemos qué tan lejos se extiende ese inconsciente, porque por definición no tenemos acceso directo a él. Lo único que podemos conocer son sus manifestaciones indirectas, sueños, fantasías, asociaciones espontáneas, síntomas. Y aún así, lo que obtenemos es apenas una traducción, es la conciencia intentando interpretar algo que no fue creado por ella. Carl Jung fue más lejos al decir que incluso los sentidos nos engañan. El color, el sonido, la forma, todo eso que experimentamos como real es en realidad una construcción subjetiva. Así como necesitamos laboratorios para medir objetivamente el mundo físico,
También necesitaríamos herramientas complejas para observar el inconsciente sin distorsionarlo con nuestra mente consciente. Pero esas herramientas aún no existen. Por eso, según Carl Jung, debemos abordar el inconsciente con humildad, sabiendo que cualquier afirmación sobre él es un como sí, una hipótesis útil, pero no una verdad definitiva. Esa postura nos permite investigar sin caer en dogmas y a la vez mantenernos abiertos a lo que aún no entendemos. Una de las afirmaciones más provocadoras de esta parte de la conferencia fue que la conciencia es un esfuerzo violento. Nos cansamos de ser conscientes, dijo Carl Jung, es casi antinatural. Y en muchos sentidos tenía razón. Cuando miramos culturas ancestrales o incluso a los niños pequeños, vemos que el pensamiento reflexivo no es la norma, sino la excepción. Se necesita energía y entrenamiento para mantenernos conscientes de nosotros mismos. Y sin embargo, la mayoría de las veces vivimos, actuamos, reaccionamos sin darnos cuenta de por qué. En esta misma línea, Carl Jung hizo una declaración que en su época fue completamente revolucionaria. La conciencia no es el origen, sino el resultado. Es decir, no nacemos conscientes, sino que nos volvemos conscientes con el tiempo. La conciencia surge desde lo inconsciente, como una chispa dentro de la oscuridad. Para muchos, esto era casi una herejía científica. Recordemos que gran parte de la psicología dominante en ese momento estaba centrada en el estudio de lo observable, de lo medible, de lo racional. Carl Jung, en cambio, nos empujaba a mirar hacia el interior, hacia eso que no puede ser cuantificado fácilmente, pero que nos moldea profundamente. Luego explicó que la conciencia no puede contener todo a la vez. Es limitada. Solo puede procesar una pequeña fracción de información en cada momento. Todo lo demás, lo que no entra en ese foco, permanece en la sombra. Y es desde esa sombra, es decir, desde el inconsciente, que emergen ideas, intuiciones, emociones, recuerdos y muchas veces conflictos. En este punto de la conferencia introdujo un concepto clave para entender la estructura de la mente, las funciones psíquicas. Según Carl Jung, existen 4 funciones principales que utilizamos para orientarnos en el mundo: la sensación, el pensamiento, el sentimiento y la intuición. Estas funciones son como brújulas internas que nos permiten interpretar la realidad desde distintos ángulos. La sensación nos dice que algo es, que existe. El pensamiento nos dice qué es ese algo, lo clasifica, le da forma lógica. El sentimiento, en cambio, nos dice cuánto valor tiene para nosotros, si nos agrada o nos desagrada, si nos atrae o nos repulsa. Y por último, la intuición nos muestra hacia dónde va esa cosa, qué posibilidades contiene, aunque no podamos verlo con claridad. Estas funciones, explicó Carl Jung, no son solo herramientas mentales, son formas de experimentar el mundo. Todos usamos las 4, pero cada persona tiene una que domina sobre las demás. Y esa función dominante moldea nuestra personalidad, nuestra forma de pensar, de sentir, de vivir. Carl Jung no se quedó solo en la descripción de las funciones psíquicas, dio un paso más y explicó cómo éstas se relacionan entre sí. Dijo algo fundamental: las funciones están en tensión. Si una domina, otra queda relegada. No podemos desarrollarlas todas al mismo nivel al mismo tiempo. El pensamiento, por ejemplo, excluye al sentimiento. Si queremos razonar con claridad, debemos dejar de lado las emociones. Y si nos dejamos llevar por las emociones, el pensamiento pierde fuerza y coherencia. Por eso, Carl Jung observó que la función opuesta a la que más usamos suele convertirse en la función inferior, es decir, la más débil, la más inconsciente. Esta función inferior es clave porque es por donde entra el contenido más irracional, arcaico y primitivo de la psique. Es nuestra parte más vulnerable, pero también más auténtica. Imaginemos, por ejemplo, a una persona muy racional que valora el pensamiento lógico por encima de todo. Su función inferior probablemente será el sentimiento, y es precisamente por ahí donde puede verse más afectado, más herido, más desbordado. Esto explica por qué personas brillantes intelectualmente pueden cometer errores emocionales devastadores. Su punto ciego está en aquello que no dominan. Carl Jung también ilustró esta idea con un símbolo muy simple pero poderoso. Una cruz con el yo en el centro y cada función proyectándose hacia una dirección. La función dominante hacia arriba, la inferior hacia abajo y las 2 funciones auxiliares a los costados. Así visualizamos cómo la conciencia se equilibra o se desequilibra según qué función usamos para orientarnos. Desde el Instituto de Psicología Profunda queremos recordarte que no hay una función mejor que otra.
Todas son necesarias, todas tienen su lugar. Pero si ignoramos nuestra función inferior, es muy probable que ella nos domine desde las sombras. Y es en ese punto donde surge la neurosis, el conflicto interno, la sensación de estar divididos por dentro. Carl Jung no proponía eliminar estas tensiones, sino integrarlas. Solo conociendo nuestras fuerzas internas y reconociendo nuestras debilidades podemos aspirar a una verdadera individuación, es decir, a convertirnos en quienes realmente somos. En este punto de la conferencia, Carl Jung nos condujo hacia una región todavía más profunda de la psique, el mundo interno que habita más allá del yo. Afirmó que el yo, eso que normalmente identificamos como yo mismo, no es el centro de la personalidad total, sino apenas una pequeña parte consciente dentro de una estructura mucho más vasta. Carl Jung llamó a este mundo interno la dimensión endopsíquica. Para explicar este concepto utilizó un diagrama simple pero revelador. Imaginemos un círculo dividido. El yo se encuentra al centro, en contacto con el mundo exterior a través de las funciones conscientes, pero también con un vasto espacio interno, invisible, en el que se esconden contenidos que desconocemos, incluso de nosotros mismos. ¿Y qué hay ahí dentro? Primero, la memoria. Esa función misteriosa que almacena no solo datos, sino también vivencias, traumas, símbolos y experiencias olvidadas. Carl Jung no la veía como un simple archivo, sino como un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Muchas veces los recuerdos emergen no cuando queremos, sino cuando algo interno los llama. Luego habló de los componentes subjetivos de nuestra percepción. ¿Qué significa esto? Que todo lo que vemos, pensamos o sentimos está teñido por nuestra historia, nuestros deseos y temores. Cuando conocemos a alguien por primera vez, nuestra reacción no es completamente objetiva. Hay una carga subjetiva, proyecciones, prejuicios, sentimientos previos que condiciona esa experiencia. Esa carga no suele ser consciente. Por eso reaccionamos de formas que no comprendemos. Carl Jung advirtió que estas reacciones subjetivas, aunque negadas por nuestra parte racional, son reales, poderosas y profundamente influyentes. Negarlas, dijo, es como andar por la vida con los ojos tapados, porque esa sombra, esa parte desconocida de nosotros, sigue actuando incluso cuando no la miramos. Carl Jung fue muy claro, todos tenemos una sombra. No es una metáfora poética, es una realidad psicológica. La sombra es ese conjunto de características, actitudes, deseos y recuerdos que no queremos reconocer como propios. Es lo que reprimimos, lo que negamos, lo que preferimos ver en otros y no en nosotros mismos. En la conferencia, afirmó con firmeza que muchas personas en la sociedad moderna han perdido contacto con su sombra. Se comportan como figuras bidimensionales, educadas, racionales, aparentemente íntegras, pero sin profundidad. Y cuando una persona pierde su sombra, pierde también su vitalidad, su autenticidad, su conexión con lo humano. Porque la sombra no solo contiene lo reprimido negativo, sino también cualidades que no hemos desarrollado por miedo o por presión social. Carl Jung lo expresó así. Hay muchas personas que han perdido su cuerpo. El cuerpo se vuelve sospechoso porque representa la parte instintiva que no se puede controlar del todo. En otras palabras, el cuerpo se convierte en símbolo de todo aquello que queremos ignorar, el deseo, la vulnerabilidad, el impulso, el error. Pero esa sombra, aunque ignorada, sigue viva. Actúa por su cuenta, se filtra en los sueños, en los actos fallidos, en las emociones desbordadas. Incluso puede proyectarse en los demás, llevándonos a odiar o idealizar lo que en realidad habita en nuestro interior. Por eso, Carl Jung insistía, si no hacemos consciente nuestra sombra, se convertirá en nuestro destino. Uno de los aportes más valientes de esta conferencia fue su invitación a mirarnos con honestidad, a dejar de fingir que somos solo lo que mostramos, a aceptar que dentro de nosotros vive también el caos, el miedo, la rabia, el deseo, la contradicción. Y que todo eso no nos hace menos humanos, sino más completos. Continuando con su exposición, Carl Jung abordó un punto crucial: el modo en que las funciones inconscientes, especialmente aquellas que forman parte de nuestra sombra, no solo existen, sino que actúan. Lo hacen muchas veces de forma autónoma, como si tuvieran voluntad propia. Es decir, piensan por ti, sienten por ti, deciden por ti. Y esto, aunque pueda sonar inquietante, es absolutamente común. ¿Nunca te ha pasado que reaccionas de forma desproporcionada y luego te preguntas ¿por qué hice eso? Ese impulso no vino de tu parte consciente.
Fue una manifestación de tu inconsciente, actuando a través de una función inferior no integrada. Carl Jung explicó que estas funciones no diferenciadas no pueden ser gobernadas por la voluntad. Por ejemplo, una persona que tiene el sentimiento como función inferior no puede controlar del todo sus emociones. Puede parecer fría o muy racional, pero en algún momento esas emociones la desbordan, sin aviso. De la misma forma, quien tiene como inferior la intuición, vive atrapado en los hechos concretos, y le cuesta adaptarse al cambio, imaginar el futuro o ver más allá de lo evidente. Estas funciones inferiores, cuando no se reconocen, nos vuelven vulnerables. Y ahí está la clave. No se trata de erradicarlas, sino de aprender a integrarlas. De reconocer que, aunque incómodas, forman parte de nosotros. Esa integración no solo fortalece el yo, sino que permite una visión más completa del ser humano. Por eso Carl Jung decía que en toda función inferior habita un fragmento de lo arcaico, de lo primitivo. No se trata de un defecto, sino de una herencia psíquica profunda. Pero si la negamos, esa parte arcaica puede salir de formas destructivas, compulsivas o enfermizas. En la parte final de su primera conferencia, Carl Jung presentó un modelo sorprendente sobre cómo nos orientamos tanto hacia el mundo externo como hacia el interno. Dividió la psique en dos grandes sistemas, la ectopsique, que se relaciona con lo externo, y la endopsique, que se orienta hacia el mundo interior. Las funciones como el pensamiento, la sensación, el sentimiento y la intuición forman parte de nuestra relación con lo externo, la ectopsique. Pero también poseen una dimensión interna. Y es en esa dimensión interna donde comienza lo más misterioso del ser humano. Carl Jung identificó tres funciones endopsíquicas básicas. Ya hablamos de la memoria y de los componentes subjetivos, pero hay una tercera aún más profunda, el inconsciente colectivo. Aunque en esta primera conferencia no entró de lleno en ese concepto, ya dejaba entrever que el mundo interno no se limita a experiencias personales. Hay contenidos psíquicos que compartimos como especie, que trascienden lo individual. Más adelante, Carl Jung los llamará arquetipos, pero volvamos a los componentes subjetivos. Carl Jung los describió como las distorsiones inevitables que nuestra propia psique introduce en la percepción de la realidad. Alguien te dice algo, y tú no solo escuchas lo que dice, sino también lo que proyectas en esa persona. Tu historia, tus traumas, tus inseguridades se filtran en la forma en que interpretas lo que sucede. Esto tiene implicaciones enormes en nuestras relaciones. Muchas veces no nos relacionamos con la otra persona tal como es, sino como creemos que es. Y esa creencia puede estar cargada de proyecciones que vienen de lo más oscuro y desconocido de nuestra propia alma. Por eso Carl Jung insistía en la necesidad de introspección, de detenernos y observar qué parte de nuestras reacciones vienen del otro y qué parte vienen de nosotros. Esta distinción es clave para evitar los conflictos que en realidad nacen dentro y no fuera. Una de las afirmaciones más potentes de Carl Jung durante esta conferencia fue que el ser humano moderno ha perdido el contacto con su propia naturaleza instintiva. No solo teme a sus impulsos, sino que ha aprendido a ocultarlos, a reprimirlos, a fingir que no existen. En su lugar, ha creado una imagen de sí mismo racional, controlada, civilizada, pero profundamente incompleta. Carl Jung ilustró este conflicto con un ejemplo poderoso. La cultura occidental, especialmente en sus formas más modernas, tiende a sospechar del cuerpo. Lo considera una fuente de desorden, una amenaza al control mental. Y sin embargo, el cuerpo es también una vía de expresión del alma. En él se manifiestan emociones, tensiones, traumas. Cuando el cuerpo habla, lo hace muchas veces porque la conciencia ha callado demasiado tiempo. Por eso, en muchas tradiciones antiguas, como el yoga tántrico o la alquimia occidental, el cuerpo no era ignorado, sino visto como un mapa simbólico de la psique. Los llamados chakras, por ejemplo, no eran solo centros energéticos, sino puntos de conciencia, capas del ser que conectaban lo físico con lo espiritual. Y Carl Jung, con su mente abierta y su pasión por los símbolos, reconoció en estas tradiciones un conocimiento profundo que la ciencia moderna apenas comenzaba a redescubrir. Pero el problema de la represión no se limita al cuerpo. También reprimimos ideas, deseos, emociones, intuiciones. Y esa represión no desaparece, se acumula, se desplaza, se proyecta. Lo que no se expresa se transforma en síntoma. Por eso muchos de nuestros conflictos no tienen una causa externa, sino una raíz psíquica interna que ignoramos o evitamos mirar. Aquí,
En el Instituto de Psicología Profunda lo decimos con claridad: no hay curación sin verdad. Y la verdad empieza cuando te atreves a mirar hacia adentro, a reconocer aquello que durante años has negado, no para juzgarte, sino para liberarte, no para hundirte, sino para emerger con más fuerza. En este punto de la conferencia, Carl Jung profundiza aún más en los procesos de la psique humana. La idea de que nuestra conciencia es limitada y fragmentada se vuelve central. Carl Jung nos recuerda que la psique no está dividida en compartimentos estancos, sino que está en constante interacción, creando una compleja red de relaciones entre lo consciente y lo inconsciente. La conciencia, para Carl Jung, no es un fenómeno absoluto. Está limitada por su propia naturaleza y por los procesos psíquicos subyacentes que operan en la oscuridad de la mente. Lo que llamamos yo, esa imagen que tenemos de nosotros mismos, es un complejo que atrae, organiza y da coherencia a fragmentos de la psique. Sin embargo, este yo no es el centro absoluto de la psique, como muchas veces se cree, sino que es solo una manifestación consciente de una serie de procesos mucho más profundos e incontrolables. Carl Jung también mencionó que el ser humano vive en una tensión constante entre el consciente y el inconsciente. Esta relación, lejos de ser equilibrada, es inestable. La conciencia está continuamente sometida a las fuerzas del inconsciente, que pueden irrumpir en la vida cotidiana en forma de sueños, impulsos, pensamientos y hasta en situaciones que parecen fuera de nuestro control. Este conflicto interno no es algo negativo, sino parte esencial del proceso de individuación, el proceso mediante el cual la persona se convierte en un ser completo y auténtico. El trabajo de integrar las diferentes partes de la psique, especialmente la sombra, es fundamental para alcanzar este equilibrio interno. Carl Jung nos invita a ver nuestra sombra no como algo a temer, sino como una parte esencial de nosotros mismos, que si la aceptamos, puede convertirse en una fuente de energía y creatividad. Para cerrar nuestra primera conferencia de Tavistock, veamos críticas frecuentes a las ideas de Carl Jung y cómo él mismo las encaró. 1. Falta de rigor científico. Se dice que el estudio de lo inconsciente colectivo de los arquetipos no cumple criterios de objetividad y medición. Carl Jung respondía que la psicología del alma requiere métodos cualitativos, interpretativos, pues los símbolos y los mitos no se prestan a estadísticas. Lejos de ser un obstáculo, esa flexibilidad metodológica permite acercarse a aspectos de la psique que quedarían ignorados con un enfoque exclusivamente cuantitativo. 2. Excesivo énfasis en lo simbólico. Algunos encuentran sus análisis de sueños demasiado literarios o esotéricos. Carl Jung replicó que el símbolo es el lenguaje del inconsciente y que los sueños hablan en imágenes. Interpretarlos no es hacer magia, sino descubrir significados que ayudan a comprender dolores, bloqueos y posibilidades de crecimiento. 3. Tipología rígida. Su tipología de funciones, sensación, pensamiento, sentimiento e intuición, se ha acusado de encasillar personas. Carl Jung aclaró que esos tipos son polos de una tensión interna, no cajas cerradas, sirven como mapa provisional para el autoconocimiento, no como etiquetas definitivas. Al enfrentar estas objeciones, queda claro que la fuerza de la primera conferencia Tavistock radica en su llamado a honrar la complejidad humana. Carl Jung no prometía respuestas fáciles, sino una invitación radical a explorar el inconsciente con humildad y creatividad. En esta charla pionera aprendimos que la conciencia es apenas la punta visible de un vasto sistema psíquico, que nuestras 4 funciones principales nos orientan, pero también pueden desequilibrarnos, que existe un lado oscuro, la sombra, lleno de potencia creativa y heridas no sanadas, y que solo integrando conscientemente estas partes lograremos la auténtica individuación. Este legado, presentado en 1935 ante médicos de la Tavistock Clinic, sigue vivo hoy. Nos recuerda que la psicología no es solo técnica, sino encuentro con uno mismo. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí, en el Instituto de Psicología Profunda. Si este viaje al corazón del alma te resultó valioso, regálanos un like, comenta tus impresiones, comparte este video y suscríbete para seguir explorando juntos.